Buenos días, amada iglesia. Les invito en esta mañana a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos a continuar desarrollando lo que venimos viendo, la manera en la que el Espíritu Santo guía a Pedro a animar a los creyentes expatriados en la dispersión para que puedan atravesar la prueba de una manera piadosa y que glorifiquen a Dios. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 25. Dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Solamente a manera de conexión vamos a leer unos versículos más, si bien vamos a desarrollar este párrafo, parte de este párrafo. Pero el versículo 21 dice lo siguiente: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula Atravesando las pruebas bajo el poder del amor. En primer lugar, el apóstol Pedro alienta a los que están atravesando la prueba diciéndoles que ellos están en la verdadera gracia de Dios. Y cuando él desarrolla el concepto, lo comienza haciendo desde el capítulo 1 y les da clara comprensión de que estar en la gracia de Dios es haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, según la presciencia de Dios Padre. Les habla de que estar en la gracia de Dios es haber experimentado la santificación del Espíritu de Dios. Les habla de que estar en la gracia de Dios es que el pago de la deuda haya sido pagado en la redención en Cristo Jesús. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y el propósito es que ellos se entiendan, de acuerdo a lo que vimos el domingo pasado y que lo conecto con lo de hoy, es que la redención es justamente el pago del precio de su libertad. Y los llama a entender que así como ese Dios todopoderoso liberó sus almas de la prisión del pecado y de la futura ira venidera, así los va a liberar a ellos, porque ellos están en la verdadera gracia de Dios.
Pero cuando él ya ha presentado todo el panorama, él entonces conecta y muestra que la redención que ellos experimentaron tiene un propósito principal. Y el propósito principal es que ellos vivan el amor de Dios en la relación de los unos para con los otros. Y es esa la conexión entre el párrafo que tenemos y lo que viene diciendo la carta. Y es por esto que él arranca diciendo: la manera en la que Dios los ha redimido es habiendo purificado las almas de ustedes por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y ahora hay un y les muestra el propósito. El propósito es para el amor fraternal no fingido. Y ahora les da la orden: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo hecho esta introducción de contexto, en donde he vinculado el párrafo con lo que venimos hablando, el sermón de hoy va a contener solo 2 puntos. El primero de ellos es el origen de nuestro amor, y se extrae de la expresión que acabamos de leer: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La primera mitad del versículo 22. El origen de nuestro amor. Y el punto número 2 del sermón es la dirección y forma práctica de nuestro amor. ¿A dónde se aplica y de qué manera? Y se extrae de la segunda mitad del versículo 22, que dice: para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, mis amados, comienzo citando una expresión de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, por allá en el siglo III, decía: el que está lleno de amor está lleno de Dios mismo. El que está lleno de amor está lleno de Dios mismo. Y lo que Pedro está haciendo es justamente un vínculo entre la obra de Dios de escoger, santificar y redimir con la aplicación práctica de esa obra. Él les está diciendo: ustedes deben atravesar la prueba en la manifestación natural de lo que verdaderamente son. Solamente para graficar el concepto puedo decirte: en el sentido profundo es la actitud que tiene una familia cuando ve a algún integrante de la familia estar atravesando por una verdadera dificultad. Una familia normal, que funciona de manera normal, procura por todos los medios que si hay uno de los integrantes de la familia que está justamente atravesando por una circunstancia verdaderamente complicada, promueve la acción de los otros integrantes de la familia para ayudar, para poder estabilizar, para poder suplir las necesidades del otro. La verdad es que cuando nosotros nos amamos unos a otros, funcionamos como la verdadera familia de Dios. Y lo que está tratando Pedro justamente de mostrarles es el origen de ese amor. Es imposible que una persona no regenerada, que no ha sido impactada justamente por la gracia de Dios, es decir, que no fue escogida por el Padre en la eternidad, que no fue santificada por el Espíritu y que no fue redimida en la cruz de Cristo, es imposible que pueda tener la capacidad de experimentar y de practicar el verdadero amor fraternal. ¿Por qué? Porque no está en la familia. Esto solo se puede experimentar
por una persona nacida de nuevo. Esto lo podemos ver en la Escritura de una manera clara cuando Juan, tomando las palabras del Señor, dice: mas yo os conozco, y refiriéndose justamente a los líderes judíos, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y cuando el Señor se refiere a ellos, les apunta la ausencia del amor porque no son de Dios, y luego se los dice más adelante: ustedes son de otro Padre, no son del Padre Celestial. Lo que claramente el Señor estaba haciendo con este liderazgo judío, que tenía toda la estructura religiosa de piedad, pero eran hueco por dentro, es decirles que por más que se esforzaran, era evidente que no practicaban el amor de Dios, porque no lo tenían. Y esta realidad responde al concepto de que todo ser humano nace incapacitado para experimentar esta clase de amor, porque nace muerto en sus delitos y pecados. Y en ese estado de muerte solo puede experimentar un profundo afecto egoísta que lo lleva permanentemente a satisfacer sus propios deseos. Y esto es exactamente la misma causa que el Señor está apuntando cuando Él confronta a los fariseos. En otro de los evangelios sinópticos, el de Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 42, el Señor les dice a ellos: mas ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios? Esto os era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Pedro se está enfocando en mostrarles el verdadero origen que tiene la capacidad que ellos poseen para tratarse como iglesia, aún en medio de la prueba y del dolor. Y el origen es Dios mismo. Dicho de otra manera, cuando Él desarrolla la realidad de la elección, la realidad de la santificación y de la redención, ahora les dice: el resultado es esta capacidad en ustedes. Están llenos de Dios, por eso pueden amar. El Señor les muestra a los fariseos que ellos estaban dedicados, tal como lo acabo de leer, a cuidar una imagen externa. Tenían calzado un vestido, era el vestido religioso, pero había algo que no podían practicar a pesar de su apariencia de piedad externa. Ellos no podían practicar con verdad el amor de Dios en ellos, simplemente porque no lo tenían. Y es por eso que el Señor se encarga de enseñar que lo que distingue realmente a un ser humano que está dentro del reino de un ser humano que está fuera del reino es el amor. Esto lo dice la palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La elección, la santificación y la redención apuntan a una evidencia que confirma una tarjeta de identificación, una identidad celestial que se hace evidente en la tierra. Es el amor de Dios en nosotros. En esto conocerán que me siguen, si tienen amor los unos con los otros.
Y todo este lenguaje comunica justamente el concepto de que el origen de nuestro amor se encuentra en la regeneración. Y que es exactamente lo que Pablo le enseña a los romanos en el capítulo 5 y el versículo 5, cuando él les dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es maravilloso observar que el amor que le pertenece a Dios, porque Dios es amor, ha entrado en nosotros en el mismo acto en donde el Espíritu Santo tomó posesión de nosotros como su templo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y nos está exponiendo a la verdadera realidad. Pedro les habla a ellos y les dice, la manera de atravesar la prueba es evidentemente sujetos a esa capacidad que Dios les ha dado, a la capacidad de amarse los unos a los otros. Y por eso lo grafiqué de esta manera. Si estaban en prueba, estaban en necesidad. Si estaban en persecución, estaban en dolor. Pero el problema es que había discrepancias. Y si en una familia hay desunión cuando hay dolor, ¿cuál es el fin de sus integrantes? Pedro les está diciendo claramente, deben atravesar la prueba bajo el poder del amor, porque tienen capacidad para amar, porque tienen a Dios, que es amor. Es por esto que Pedro, una vez que les sienta el concepto y les dice, habiendo purificado vuestras almas, él les dice, por la obediencia a la verdad. Los sitúa en el momento en donde son regenerados, porque es este el momento en que la persona ha sido trasladada de la muerte a la vida y puede obedecer a la verdad, es decir, puede creer en Jesús y puede confesar sus pecados. En el momento en que hay una obediencia a la verdad, ocurre lo que Pedro dice, fue purificada tu alma. Y esto es algo tremendo y profundo. Hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de vida, en donde el Señor limpia los pecados pasados, en donde el Señor perdona lo que tú confiesas por arrepentimiento, en donde el Señor hace nueva la realidad del corazón. Pero no solamente hace nueva la realidad del corazón porque borra todo lo que hiciste, sino que llena tu corazón con Él para que ya tu vida no haga las mismas cosas. Ha sido purificada tu alma, les dice Pedro. La palabra purificados aquí describe una acción pasada, pero con un resultado continuo. Dios no solamente nos ha limpiado de todo nuestro pasado impuro, en donde practicábamos una vida egocéntrica, carente de amor. No solamente dañándonos a nosotros mismos, sino dañando a todo nuestro entorno por esa falta de amor, que estaba justificada en solo egoístamente querer satisfacer mis deseos y placeres. El Señor ha limpiado a la persona cuando ha purificado su alma en el momento de la regeneración para que no viva más de esa manera. Y es lo que Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5 y versículo 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tu manera de vivir, lo que hiciste, tu manera de reaccionar frente a la vida, todo esto ha pasado. La manera egocéntrica de satisfacer tus deseos, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, ha pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto es una realidad que te debe llevar a hacer un alto en esta mañana.
Si en esta mañana tú estás meditando que en lo profundo de tu corazón no hay una pasión por el hermano, no hay una pasión de amor por el que es miembro de la familia, debes revisar en esta mañana tu verdadera relación con Dios y la pureza de tu alma. Pedro les está diciendo claramente a ellos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es todo un operar divino que transforma a la persona y la llena de una capacidad para amar. El punto es el siguiente: ¿qué ocurre cuando ese amor no se ve ni es practicado? Este lenguaje lo podemos encontrar exactamente igual en el Antiguo Pacto. Cuando el profeta Ezequiel en el capítulo 36 y el versículo 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Un operar de Dios. No es una purificación que la logramos nosotros. No es una limpieza que amerita nuestro esfuerzo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese es el corazón que no ama. Ese es el corazón egocéntrico. Ese es el corazón insensible. Ese es el corazón que solo está abocado a darse gustos egoístamente. Pero ¿qué corazón el Señor promete darnos? Y os daré un corazón de carne. Hace la contraposición entre la piedra y la carne. El insensible, el que no tiene vida, el que es duro, con un corazón de carne que es el que late, es el que está vivo, es el que percibe, es el que siente, es el que actúa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es la promesa del antiguo pacto. Es lo que se cumple en el nuevo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y este es el objetivo de esta purificación con agua limpia y de esta habitación de cada uno de los creyentes como templo del Espíritu de Dios, es llevarlos a que guardemos los preceptos del Señor. Y solamente te voy a mencionar uno que se encuentra en Juan. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros. Queden claro entonces que el propósito de Dios, profetizado en la antigüedad, era purificar los corazones de su pueblo, poniendo dentro de ellos su propio espíritu, con el propósito de que su pueblo camine en sus estatutos. No de una manera intelectual como le pasaba a los fariseos, que sabía que Dios mandaba a amar, pero no lo hacían. Somos llamados, mis amados, a experimentar con claridad la capacidad de poder amar con ese amor que Dios nos ha dado, pero de una manera práctica, concreta y real. Cuando Pedro dice más adelante, por la obediencia a la verdad, se refiere a una consecuencia de la fe que salva. Por lo tanto, el origen queda en claro que es el momento de la regeneración. El origen determina que es una capacidad que recibimos sobrenaturalmente. No la traíamos, la recibimos
por la salvación. Y entonces dejen claro que somos capacitados celestialmente para poder vivir la práctica del amor de una manera real. ¿Por qué Pedro hace esto? En primer lugar, porque cuando la persona está pasando bajo presión y cuando está atravesando la prueba y el dolor, normalmente puede dejar de considerar estas propias realidades. Él los alienta y les dice: ustedes deben vivir bajo el poder del amor, porque Dios los ha capacitado para que se amen los unos a los otros. Atravesando la prueba, bajo la muestra del amor, tendremos sensibilidad los unos para con los otros, nos sentiremos impulsados a la satisfacción de las necesidades los unos para con los otros. El vivir bajo el poder del amor hará que mi vida no sea una vida egocéntrica, sino que sea una vida que tiene los ojos abiertos al estado del otro, a la necesidad del otro, a la verdadera realidad que el otro tiene con Cristo, a su comunión con Cristo. Cuando la palabra nos dice esto, nos está diciendo: ustedes han sido regenerados, han sido santificados y han sido redimidos para mostrar a Jesús, para vivir en ustedes la ley de Cristo, que es el amor. Y yo te quiero llevar de la mano en esta mañana que reflexiones. Amado hermano, ¿tú eres consciente de que tu alma fue purificada? Purificada, lo dice acá, habiendo purificado vuestras almas. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Eres consciente que esta purificación es una regeneración que ha hecho nuevo tu interior en el momento de la salvación? Y ahora, ¿por qué la pregunta? La pregunta es porque es sumamente frecuente escuchar a creyentes decir: no me nace, no lo siento, me cuesta quererlo a tal o cual. Y todo ese edificio de mentira cae frente a esta verdad. En la regeneración, el creyente ha sido purificado por dentro. Hay una nueva naturaleza que te lleva a amar. La pregunta es esta: ¿tus intenciones en cada acción revelan esa alma purificada? Porque Pedro está profundizando el concepto y no se queda solamente en las cuestiones externas, sino que está hablando que las cuestiones externas deben ser impulsadas por un alma pura. Y esa alma pura se hace evidente en el peso de las intenciones. Y te lo voy a graficar de manera práctica. Cuando decís que querés visitar a alguien, ¿vas para ver qué te ofrece? ¿O vas para que sea glorificado el nombre de Dios atendiendo la necesidad del otro? Cuando decís voy a poner por alguien, ¿ponés para cubrir la conciencia? ¿Ponés para cumplir el protocolo de una iglesia misericordiosa? ¿O ponés impulsado por un alma pura, purificada por regeneración? Ponés para que la acción muestre a Cristo, no por nada que te pueda dejar de rédito. Esto les dice Pedro. No es otra cosa más que lo que les estoy diciendo, lo que dice ahí.
¿has revisado el verdadero fin por el que muestras amor? El verdadero fin por el que muestras amor. Y bueno, porque es hermoso que el otro vea que yo soy muy espiritual. Ese es un fin pecaminoso. Y bueno, porque sé que lo tengo que hacer. Está bien, sabemos que lo tenemos que hacer. El impulso de esa actitud es tu alma pura o hay egoísmo detrás. Como por ejemplo, yo doy, pero estoy permanentemente recordando lo que di para ver si recibo a cambio. Cuestiones muy normales en la vida del creyente. En mi vida me supe encontrar con cristianos que realmente mostraban un alma pura. Y muchas veces cuando uno iba a devolver algo que había sido prestado, ¿pero y yo cuándo te di eso? ¿Pero no te acordás cuando vine y te lo... No, te hace falta seguir usando. Estaba en otro mundo, pero real, no fingido. No sufría Alzheimer, no tenía un problema mental de pérdida de memoria. Tenía un corazón tan grande que su amor tapaba su pensamiento. Lo que dio, lo dio, y punto. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Pedro les está diciendo a ellos, si están viendo al ejército detrás, si están viendo que no tienen algo material, si están viendo que están en padecimiento, amúchense, agrúpense, ustedes son la familia de Dios, ustedes tienen capacidad para amar, como nadie puede hacerlo. Si en esta mañana, al analizar la raíz de nuestro amor, que es la regeneración, que ha provocado y que ha dejado en nosotros un alma pura y que ha capacitado nuestra vida con el amor de Dios, que llega a nuestra vida por el Espíritu Santo, que nos adopta como templo, si nosotros examinamos eso, pero vemos en nuestras intenciones intereses egoístas, pero vemos en nuestra memoria un cúmulo de anotaciones de lo que di para ver si me lo dan o puedo sacar algo a cambio, creando intereses de relación. Pide perdón. Pide perdón. Pide perdón porque el amor que muestra Cristo es el amor de Cristo. El Señor no te está diciendo, ¿viste lo que yo hice en la cruz? Es el amor del que lo da todo, por nada. Ese es el amor. Lo demás no es. Es una pasión de nuestra carne. Y es por eso que Pedro conecta el segundo punto del sermón. Y el segundo punto es la dirección, la aplicación, o hacia quién va aplicado, y la forma práctica de vivirlo. Y entonces Pedro dice, bueno, el alma de ustedes ha sido purificada por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Todo esto ocurre en la regeneración, lo acabamos de ver. Esto nos capacita por sobre los que están en el reino de las tinieblas, que no tienen el amor de Dios porque no tienen a Dios. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios hace todo esto? ¿Cuál es el propósito de que estemos dentro de su familia con esta capacidad de amar? Justamente para amar. Y esta preposición directiva, que es un conectivo en el mismo párrafo,
nos enseña, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es que Pedro está haciendo la conexión. Es que si tu alma fue limpiada, la actitud que debe haber en tu vida debe provenir de esa pureza. Y una vez que Pedro les enseña que ellos son capaces de amar porque han sido regenerados por el Espíritu Santo, les enseña que ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Es esto lo que les está diciendo. El hecho de que ustedes fueron escogidos, santificados y redimidos es que han sido incorporados en la familia de Dios. Es que tienen que funcionar como un cuerpo. Es que tienen que funcionar como una familia en donde reina el amor como el principal vínculo perfecto de relación. Y es por esto que la palabra dice para el amor fraternal, no dice personal, individual. El concepto de la filia está justamente en el griego allí. El concepto del cuerpo, el concepto de la membresía, el concepto de la iglesia. Ahora ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora ustedes son ese pueblo escogido. Ahora ustedes tienen esa identidad. Son un grupo de personas salvados por gracia con la capacidad de amarse entre ustedes. Eso no existe fuera de la iglesia. No existe fuera de la iglesia. Y siendo este el objetivo o destino donde se debe aplicar nuestra nueva capacidad de amar, tal como Pablo lo enseña cuando él escribe a los tesalonicenses en la primera carta, el capítulo 4 y el versículo 9. Él dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Es el mismo Señor que lo dijo. Y Pablo está replicando las palabras del Señor. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Pablo se los recuerda a los de Tesalónica. Ustedes recibieron esto de parte de Dios. Por lo tanto, los que están vinculados por elección, santificación, redención, los que están vinculados por la gracia, no pueden funcionar de manera natural fuera del vínculo perfecto que es el amor. Todo el Nuevo Testamento lo enseña, todo el Antiguo Pacto lo enseña. Cuando la palabra dice amor fraternal, utiliza el término griego Filadelfia. Es una palabra que se conoce mucho. Este término de amor fraternal es un amor especial en los que son de una familia que proviene de la gracia. Ese es el ímpetu del original. Es una capacidad de relación que si no estás bajo la gracia de Dios es imposible de practicar. Y esto nos expone a una verdadera profundidad de relación. Porque al estar en Cristo y al estar llenos de Dios, somos llamados a mostrar el carácter de Jesús en la práctica del amor. Cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, se los dice claramente,
Después de que en el capítulo 1, 2 y 3 habla de la constitución de la iglesia, del plan de Dios, del propósito que tiene de reunir todo en Cristo, cuando les dejen claro en el capítulo 3 que la iglesia debe dar gloria a Dios en todos los tiempos y edades. Luego en el capítulo 5, versículo 1, les dice: sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ustedes. El concepto está claro. La relación es imposible que entre nosotros no esté impulsada por un alma pura y no sea manifestada en el amor de Dios. Es imposible. Cuando algo ocurre fuera de esta realidad, hay que revisar el corazón. No obstante, Pedro es claro cuando muestra que hay un calificativo, es un amor, pero ahí utiliza un calificativo. Y lo voy a mencionar en griego, bueno, porque me apasiona cómo sale el término. Anupokriton. An es un prefijo de negación, no, en el griego. Y upokriton es la palabra desde donde nosotros tomamos el término hipócrita. No hipócritamente. Y es lo que está traducido en esta versión, en otras lo puede decir de otra manera, pero bajo el mismo concepto. Ese amor, el amor de la familia que proviene de la gracia, no puede ser un amor hipócrita. Es ahí la concentración del ímpetu de Pedro. El punto es, si tu alma es pura, tu amor no puede estar contaminado con tu egoísmo hipócrita. El alma pura ama sin hipocresía. El nuevo nacimiento te lleva a amar como te amó Cristo. Este amor no puede ser fingido. Ser fingido significa que la realidad no se corresponde con el verdadero sentimiento con que lo hago. Hay una falta de simetría entre el verdadero impulso y la obra y la manera de hacerlo. Si ayudas a alguien con un alma pura, con un corazón puro, no estés esperando que te vuelva a ayudar. Lo hiciste por amor a Dios, para mostrar a Cristo en vos y punto. Si das algo, no lo pidas a cambio. Pedro les hace notar que la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros ha dado como resultado esta purificación. La purificación del alma está basada en la destrucción de un egoísmo pecaminoso que nos hace estar centrados en nuestros intereses. La purificación del alma lleva a los ojos internos a ser capaces de observar hacia afuera lo que el otro necesita de mí, no lo que yo le puedo sacar al otro cuando me acerco a él. Dicho de otra manera, quien tiene el alma pura ama de verdad. Y creo que cuando vamos avanzando vamos entendiendo lo que el hermano Agustín dijo por allá en el siglo III, ¿no? Pablo, cuando se pone justamente a transmitir este concepto, lo dice de esta manera. Él escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 12 y el versículo 9, el amor sea sin fingimiento.
Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Sea sin fingimiento. Es el mismo concepto que Pedro está diciendo, no finjan el amor, cuando en realidad lo natural es que lo vivan, porque proviene de un alma transparente que ha sido regenerada. No necesita ser fabricado, solo necesita ser manifestado en su estado puro. Porque si tienen a Dios, Dios es amor. La manifestación de un alma pura manifiesta a Dios, muestra a Cristo y ama sin fingir. Pablo se los dice de esta manera: no finjan cuando amen, amen por el amor de Dios. Es el mismo concepto apostólico tomado de la enseñanza de Jesús, el que Juan replica. En su primera carta, capítulo 3 y versículos 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si tú buscas una explicación escritural del concepto del no fingimiento, de la ausencia de la hipocresía, creo que Juan lo expresa de una manera tan simple y tan clara que la debemos tomar. Él dice: ¿querés saber lo que significa no ser hipócrita cuando uno ama? ¿Querés saber lo que significa justamente no fingir cuando uno ama? Es que no digamos, que no sea de palabra ni de lengua. Y no solo que no digamos, sino que estemos dispuestos a practicar el acto concreto de sostener al otro, de velar por sus necesidades. Y no me estoy refiriendo simplemente a lo material. Esto no pasa por un paquete de yerba, por una manta, una colcha o por un billete. Es mucho más profundo. Es que tú entiendas que esa persona es un hijo de tu mismo Padre. Es que tú entiendas que somos una familia de gracia que tiene el encargo de mostrar a Jesús. Y la manera de mostrar a Jesús es mostrarlo a través del amor de los unos para con los otros. Que contempla las necesidades materiales, ni lo discutimos, es un tema fácil. No me voy a dedicar tiempo a desarrollar nada de eso. Pero que es mucho más profundo que las cuestiones de la materia, creo que ya lo desarrollé. Una cosa es que vos vayas a llevar comida a una casa, y otra cosa es que vos estés orando y visitando a una persona que la ves que no está caminando bien. Quizás no le llevas nada, pero la estás amando. Cuando confrontás a una persona que está por un camino equivocado, también lo amás. Y si viene al caso que cuando lo confrontás te dice no tengo que comer, dale, sin esperar nada. Juan dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿A dónde está entonces la capacidad de la regeneración en nosotros? En poder amar. Y sí, tal persona no está bien, pero me da pereza agarrar el auto, levantarme, ir, golpearle la puerta, visitarlo. También tengo pereza de apretar el dedo en las teclas. Existe un WhatsApp que instantáneamente, a un poquito menos que la velocidad de la luz, electrónicamente larga el mensaje, pero no tengo ganas. No amemos de palabra ni de lengua, amemos de hecho y en verdad. Estamos llenos de Dios, podemos amar. Y no solamente podemos amar, somos llamados a mostrar a Cristo en esa calidad de amor. Esta clase de amor real, manifestado en conductas concretas de cuidado, de provisión de los unos para con los otros, es usado por el Señor justamente para impactar al mundo perdido. Es una marca que solo lo tiene su familia.
Es una capacidad que solo la tiene el cuerpo de Cristo. La gente debe ver en el cuerpo de Cristo un vínculo que no lo ve ni en su propia familia. Y el Señor utiliza esto para despertar a personas perdidas, sacudiéndolos en la necesidad de su salvación. Es lo que hemos leído hace unos minutos, que si nosotros nos amamos unos a otros, seremos llamados seguidores de Cristo. El Señor dice en su oración, para que el mundo crea que tú me enviaste, que puedan ser uno. Y esto impactará al que no tiene esta capacidad de amar. En San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y esta expresión de Juan en este versículo se refiere al amor real como una forma de vínculo normal entre los que tienen a Jesús. Es un medio a través del cual Dios muestra la efectividad del Evangelio, el poder de la redención. Pero una vez que Pedro muestra esto, y que les dice que la dirección de esa capacidad de amar es entre los que están en la misma familia, Él entonces les muestra la manera. Pedro les ha dicho que el propósito es que se amen con un amor fraternal no fingido, pero ahora les dice cuál debe ser la intensidad práctica de ese amor, que no tiene impureza de hipocresía y de fingimiento. Y entonces les expresa: amaos, amaos. Cuando él dice amaos, el término en el original allí es agapao, un derivado de ágape, el amor que no está en la persona en su estado natural por nacimiento, es el amor de Dios en nosotros. Es el que viene por el Espíritu Santo, no el que tenemos por nacer. Es el amor que está apuntando a un acto voluntario, deliberado, decidido, que no tiene nada que ver con el acto impulsado por la emoción o la circunstancia. El ágape no está vinculado a las ganas, no está vinculado al escenario, no está vinculado a la facilidad con la que puedo tratar con el otro. El ágape es capacidad de Dios de amar al que es mi hermano, voluntaria y decididamente. Es un ejercicio de la voluntad. Ningún creyente puede decir, no lo puedo hacer. Ningún creyente puede decir, no tengo medios para hacerlo. Ningún creyente puede decir, yo no puedo amar. El que dice, yo no puedo estar decidido a amar al hermano, debe revisar, en primer lugar, si está dentro del reino, que da como consecuencia el hecho de que no sienta al otro su hermano. El pastor John MacArthur, refiriéndose a esto y refiriéndose a esta clase de amor, él dice, esta clase de amor no lo determina la belleza o lo apetecible del objeto. Ay, yo amo porque es tan amable, entonces lo voy a amar. Es tan empático, entonces lo voy a querer. Ay, tiene tanto para darme, entonces voy. El amor ágape
es el que no lo determina la belleza o lo apetecible del objeto, sino la noble intención de aquel que ama de verdad. Es la noble intención de aquel que ama. La preocupación más grande de esto es cuando el creyente tiene que hacer un esfuerzo exagerado para decir: yo lo voy a querer, yo lo voy a amar, yo me voy a dar por el otro. Y entonces él añade un calificativo a esta clase de amor ágape. Y Pedro dice: este amor debe ser entrañable. Entrañable. Ektenos es en el griego y tiene físicamente conexión con la cuestión muscular. Se refiere a estirar hasta el máximo la capacidad de un músculo. Soporta la tensión ese músculo. Ese es el ímpetu del término usado en el original. La metáfora en la aplicación bíblica justamente es que es un amor muy intenso, que tiene una capacidad de alcance muy larga, que sobreabunda la necesidad. Esto quiere decir que no solamente es ferviente, esto quiere decir que también es excelente en la manera de practicarse. Es un amor ágape entrañable. Y en la forma práctica, pastor, y bueno, no puedo decir nunca, bufando a la casa de un hermano, quejándote de que dejaste de ver la novela, el partido de fútbol, pintarte las uñas o ponerte a arreglar el auto en lo que te gusta hacer. Es la familia de Dios. Y ese ágape que ha surgido de la purificación del alma tiene que ser tan puro que sea superabundante al punto que desborde la situación, la puede cobijar, la puede controlar. Eso es amar entrañablemente. Si tú quieres ver el ejemplo de Jesús, solo puedes revisarlo en San Lucas 22:44, cuando dice: y estando en agonía, él oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él en su oración decía: esta copa que estoy por beber, si es posible pasala, pero no se haga mi voluntad. Pero después en la palabra dice: amándolos, los amó hasta el fin. Hasta el fin. No hubo nada que no hiciera. Todo lo cubrió. Porque es un amor entrañable, que puede más que las circunstancias. Es intenso. Nace de Dios que mora dentro. Nace de un alma pura, que nunca pudo ser pura por sí mismo, sino bajo el poder de Dios. Pedro les está diciendo: si ustedes están en la gracia por el poder de Dios, ustedes tienen capacidad para amarse bajo ese poder, y bajo ese poder del amor de Dios atravesar la prueba juntos. El Señor Jesús es el ejemplo del amor real, el amor intenso, el amor profundo, porque está evidenciado en una entrega total, en la ausencia de la reserva,
Es lo que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, cuando trata de graficar en el rol y la actitud del esposo lo que debe hacer con su esposa. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es ese ferviente amor. Lo dio todo, cubre más y aún más de lo necesario. Él lo dio todo. Así nos debemos dar los unos por los otros. En 1 Pedro 4:8, más adelante, el apóstol Pedro va a hacer alusión y va a decir: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto significa que el propósito profundo del Señor es que el amor entre los creyentes se propague de una manera que con misericordia nos lleve a perdonarnos unos a otros, que con misericordia nos lleve a cubrir el pecado que se genera en la relación entre creyentes. Puede haber roces, puede haber descontentos, puede haber situaciones incómodas, pero tenemos la capacidad de amar con el amor ágape. Ese amor hará posible la relación. Y debemos notar que este intenso amor real no proviene de algún impulso externo, legalista, sino que por lo contrario, Pedro aclara que es impulsado desde lo interior de un corazón regenerado. Por eso dice, de corazón puro. Ámense entrañablemente de corazón puro. Y esto quiere decir que no es otra cosa más que un fruto de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Es lo que Pablo le escribió alguna vez a los Gálatas y que concuerda con toda la enseñanza apostólica. Obviamente ellos la tomaron de Cristo. Y en Gálatas 5, 16 y 22 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y de esta manera Pablo estaba confirmando la enseñanza que Pedro nos entrega al decirle a los Gálatas que si ellos viven bajo la influencia de ese Espíritu Santo que nos ha santificado y que nos ha habitado como templo, entonces podremos experimentar su fruto en nuestras relaciones. Y su fruto en nuestra relación no es otra cosa más que el verdadero amor no hipócrita. Y culmino en esta mañana diciéndote, mi amado hermano, ¿estarías tranquilo si el Señor en esta mañana tomara por algún medio la foto de la intencionalidad con la que tú has realizado la acción la semana pasada de dar, de visitar? Si hubiese algún método sobrenatural, lo manejaría el Señor. No es muy ilusorio lo que estoy diciendo, pero a manera gráfica. Si Él capturara una foto que hace evidente la intencionalidad, suponte en colores, y el verde es intencionalidad probada, el rojo es una intencionalidad hipócrita, egoísta, y Él lo muestra así, ¿estarías tranquilo de volver a hacer lo mismo? Pero pastor, si yo di, está en rojo, no está en verde. El Señor pesó la intención. El Señor conoció el corazón. Si tuvieses que en esta mañana calificar tu amor, y confrontarte a vos mismo, ¿qué te dirías? Mi amor,
¿Es verdadero o es fingido? ¿Puedes asegurar en esta mañana que el amor es la manera en la que tú te vinculas con toda la membresía de la... Con toda, Ah, pastor, yo sí, mira, me vinculo con Juanita, el soltero, porque Juanita está despampanante. No sirve de nada. O la señorita que dice, yo me vinculo con Joaquincito porque está, un churro. No, yo a la casa de este no voy porque es pesado. A veces he escuchado, es tan denso. Mi amado, con un verdadero hermano, ¿cuál es la manera en la que te vinculas? Y si por algún medio el Señor midiera no solo la realidad del amor a través de los colores, ¿no? El verde, intención de un alma pura; el rojo, egoísmo, hipocresía, y te sacara la foto y lo ves, ¿no? Pero si ahora midiera de alguna manera la intensidad de ese amor, ¿fue el que llegó arañando allí al límite de la escasez, lo poquito, lo más viejo, lo que no me sirve? Hace mucho tiempo llegué a una iglesia y cuando entré en la cocina vi una heladera. Era la heladera de la iglesia. Y era una heladera, en primer lugar, arcaica, muchos años. Debo decir la verdad, funcionaba bien. Despintada, picada, sus burletes desgastados. Y pregunté, ¿por qué esta heladera? Hermano, es que es la que ya no usamos. Oh Dios, para el Señor lo viejo. ¿No lo reclamó en el antiguo pacto? Ustedes habitan en casas lujosas. Yo no tengo casa. Es el mismo corazón. Es la falta del amor por Él. Yo no puedo darle a Dios lo que me sobra, lo que no me sirve, lo que tiro. Porque eso revela lo que significa para mí Dios. Otro ejemplo que pensaba cuando preparaba esto es en un movimiento que conocí. ¿Tenés algo que no sirva, que esté luido, que esté desgastado, que tenga un hueco en la suela? Dalo para los misioneros. Entonces los hijos de los misioneros parecían semáforo. Pantalón amarillo, remera verde, campera roja, zapatillas desflecadas, totales para un misionero. ¡Cuánta falta de amor! ¡Cuánta falta de amor! Perdónanos, Señor, por la falta de amor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a amar. Pero amar con tu amor. Señor, tú no nos diste de lo que nos sobraba. Tú nos diste lo más caro. Tu Hijo y su sangre, su muerte. Y tu palabra nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor.
Te clamo en esta mañana que tu pueblo reunido aquí pueda entender el poder del amor para atravesar la prueba bajo este poder. Nos postramos en adoración ante ti en esta mañana y te damos gracias porque has vaciado la pudrición que traíamos en las tinieblas y nos has llenado de tu amor, dándonos un alma pura, un corazón puro que puede amar de verdad y que debe amar de verdad bajo el impulso de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no dar lo peor, lo inservible, lo que no me sirve, lo que yo tiro, sino a dar lo mejor para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos como iglesia bíblica a través del amor. Que nuestros vínculos sean el amor real, que no muestra lo que no siente, sino que simplemente hace lo que siente, que es amar, como Cristo nos amó. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.